venga a visitar y dé una serie de charlas. La anterior fue sobre la Revolución Francesa. El doctor Pellicer es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica, autor de numerosos títulos como Iglesia y Estado, Libertad Religiosa, Historia de las Relaciones entre la Iglesia y el Estado, Nociones de Derecho Público Eclesiástico. Es al mismo tiempo director del Centro de Estudios de Derecho Público Eclesiástico Cardenal Pi, que les recomiendo que, ya que uno maneja las redes sociales, lo busquen y vean todo el material que están promoviendo y difundiendo. Al mismo tiempo de ser docente universitario, también da clases en numerosos lugares en el interior. Y hoy específicamente nos va a hablar, que era un tema que había quedado de nuestro anterior encuentro sobre la Revolución Francesa, que es sobre específicamente la masonería. Muchas gracias, profesor. Esta es su casa y estamos a su disposición. Que lo disfruten. Gracias. Y has dicho realmente algo, gracias por tus palabras, pero has dicho algo que realmente es muy cierto y es realmente mi sentimiento. Venir aquí es como venir a mi casa. Ya son varias las charlas que hemos dado y el lugar tan simbólico, la gente que asiste, los organizadores, por supuesto, toda gente de valor, toda gente, buena gente y valiosa, gente valiosa, gente que tiene valores, que tiene principios, un poquito maltratados últimamente, los principios digo, pero firmes siempre, ¿no? Firmes en la fe y en el apostolado y en la doctrina católica. Hoy el tema que nos convoca es la masonería y otras sociedades secretas. En realidad yo le venía diciendo a mi esposa cuando llegábamos aquí que tendría que haberse dado primero esta charla y luego la de Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa fue la puesta en práctica de todo lo que vamos a hablar hoy. Estamos medio como al revés, pero bueno, teniendo en cuenta una y la otra, cada cual sabrá hacer su síntesis, ¿no? Voy a dividir la charla en tres partes. La primera parte, muy breve, es sobre la historia de la masonería, de dónde surge, el origen. No la historia, sino el origen de la masonería. Segunda parte, los principios masónicos, que yo creo, eso es parte de uno de mis libros, yo creo que todo el mundo se llena un poco la boca hablando, sí, porque los masones, la masonería, el plan masónico, y pocos conocen los principios, concretamente los principios doctrinarios de la masonería. Y el enemigo hay que conocerlo. Si el enemigo uno no lo conoce, no lo puede combatir. Al menos no lo puede combatir eficazmente, ¿no? Entonces, bueno, esa es la segunda parte. Y la tercera parte, que obviamente no podríamos de ninguna manera descartar, es la encíclica Humanum Genus de León XIII, que es donde condena concretamente a la masonería, donde la desenmascara, donde denuncia el accionar, los principios, su cara religiosa y su cara política, y propone los remedios para curar a esta sociedad que está inficionada por la masonería y sus principios, ¿no? O sea que si podemos hacer todo eso en una hora, somos dichosos. Esperemos que se pueda. Bien, empezamos con el origen, muy breve. Los masones dicen, mentira, pero los masones dicen que ellos vienen de, masón en francés significa albañil, ¿no es así? Que ellos vienen, que tienen su origen en la construcción del templo de Salomón, muchos años antes de Cristo. En realidad es un mito, es un invento, no hay ninguna prueba absolutamente de que esto sea cierto. Donde sí sabemos que los albañiles se congregaron, se formaron asociaciones, es en el siglo VIII, cuando los normandos llegan al centro de Europa, y entonces esas invasiones, y entonces comienza la construcción de ciudades
que antes eran más bien aldeas. Comienzan a construir, en el siglo VIII Europa empieza a ser burguesa, empieza a haber ciudades. Entonces se construyen casas, palacios, templos, y el éxito que tuvo esta edificación de Europa hizo que esa corporación de albañiles, de constructores, sea muy unida, muy fuerte y muy poderosa. Sobre todo porque los príncipes y los papas le otorgaban privilegios, exenciones de impuestos, privilegios civiles, eclesiásticos, porque claro, llegaron en el siglo XI, XII a construir las grandes catedrales de Europa. Estamos hablando de Sevilla, estamos hablando de Colonia, estamos hablando de Notre Dame, Reims, Chartres, estamos hablando de obras colosales, siglo XI. La Catedral de Colonia tiene torres de 70 metros, todas en estilo. No había electricidad, no había motores a explosión, no había nada, solo con medios mecánicos. Entonces, los genios que hicieron esa obra tenían que ser recompensados, y eso fue bueno. Ahora, ¿qué pasó? Ellos se cerraron muy en sí mismos, al punto de que sus métodos, esto debe ser como los panaderos, vio que nunca le cuentan cómo hacen las medialunas, debe ser algo parecido. Sí, de hecho es una corporación también, profesional y que no cuenta los secretos del oficio, es exactamente igual. Ellos no contaban sus secretos de cómo levantar una torre, cómo hacer una bóveda. Las veces que se cayó la bóveda ya esto es del Renacimiento, ¿no? La bóveda de San Pedro, cuando la iban construyendo se les caía, es tan ancha que se les caía por el centro. Hasta que llegaron a la fórmula exacta y entonces hasta hoy está de pie. Entonces esos secretos ellos los mezquinaban, ellos los guardaban, no los compartían, y entonces allí empezó el germen de la sociedad secreta. Ellos sabían cosas que el resto de la gente no sabía. Ellos tenían reuniones a las que no iba cualquiera, porque en esas reuniones se hablaba de todos sus métodos y sus formas. Entonces ya allí empieza el tema de los secretos, ¿no? En el siglo XIII decae la corporación masónica, de los albañiles, y recién en el siglo XVII, cuando se incendia Londres, en el 1666 se prende fuego Londres, fue un incendio apocalíptico, queda prácticamente destruida la ciudad. Allí es donde se vuelven a reunir los albañiles, reconstruyen Londres y ya no se separan más. Porque acuerdan que dije que se había decaído del siglo XIII al XVII, son 400 años, se disolvió todo, se había disuelto. Bien, con el incendio de Londres, calculen los años. Incendio de Londres, 1666. Ya en 1717, es decir, 50 y pico de años después, ya se funda la Gran Logia de Londres, la Gran Logia de los masones. Masones, en francés masón, albañil. La Logia de los albañiles. Por eso toman como símbolo el mandil, la escuadra, el compás, porque son todos elementos que usaban los albañiles, arquitectos, entre comillas, que no eran arquitectos, pero los arquitectos de la antigüedad, ¿no? 1717 comienza. Ya en 1721, es decir, 4 años después, ya se funda el Gran Oriente en Francia. El Gran Oriente en Francia. Y entonces la francmasonería. Tenemos que saber diferenciar a los masones ingleses de los masones franceses. Los masones ingleses son más doctrinarios, son especulativos, son más intelectuales. Los masones franceses son activistas. La Revolución Francesa es producto de la masonería en Francia. 1721. La Revolución es 1789. Así que tenemos ahí 70 años en los que los tipos fueron trabajando y armaron todo lo que sería después el cambio del mundo, porque la Revolución Francesa fue un cambio del mundo conocido, ¿no es así? Bien, como sociedad tenían fines filantrópicos, al menos así para la población, ¿no? Ad extra, o sea, para los de afuera, fines filantrópicos, e incluso sedujeron
a no pocos príncipes y no pocos sacerdotes, que se hacían simpatizantes de los masones. Hay una carta, que de esto no hace mucho tiempo tuve conocimiento, hay una carta de la reina María Antonieta a su madre, en la que le explicaba, le comentaba, qué buena gente estos masones. En la corte, Versalles, en la corte está lleno de ellos. Y es gente muy amable, gente muy simpática, gente con la que se puede conversar de muchos temas. Fíjense ustedes cómo fue la seducción. ¿Cuál es el fin de la masonería? ¿Cuál es el fin de la masonería? La destrucción del trono y del altar. Ese es el lema. Destruir el trono, es decir, combatir las monarquías cristianas, católicas, y destruir a la Iglesia Católica y todo lo que ella signifique y todo lo que ella proponga. ¿Y cómo fue la metodología de ellos? Ellos no atacaron a la Iglesia y a la monarquía desde afuera, sino que como quinta columna, se metieron dentro de la Iglesia, se metieron dentro de la nobleza, la monarquía, y entonces como que hubo una implosión. ¿Saben quién era? ¿Saben quién era? Ya me estoy enganchando con la Revolución Francesa, que es mi tema preferido, pero ¿saben quién era el grado 33, el jefe de la masonería francesa para la época de la Revolución Francesa? El duque de Orleans, el primo del rey. El duque Felipe de Igualdad, que se hizo revolucionario incluso, y votó, cuando se condena a muerte a Luis XVI, votó por la muerte, siendo su primo, ¿no? Ya se había sacado la peluca, se había despintado los labios, y se hizo popular, y votó la muerte del primo. Después le tocó a él también, porque después lo guillotinaron a él también, pero un año después. Así que fíjense ustedes, si la casa de Orleans, que es sangre real, porque son primos hermanos de los reyes de Francia, llegó a ser el jefe principal de la masonería francesa, quiere decir que ya estaba todo contaminado. Si llegó hasta ahí, estaba todo. Y no pocos sacerdotes y no pocos obispos también se contagiaron de esta moda, porque yo creo que empezó como una moda. Era como se dice hoy, dicen los chicos, era cool ser masón, ¿no? Estaba de moda, era interesante, actual, y así fue como se fueron metiendo. Bien, la enciclopedia, que todos hemos estudiado en el colegio, el enciclopedismo, la enciclopedia fue el brazo ejecutor de la masonería en Francia, el brazo ejecutor. Y tenemos 4 personajes que no podemos olvidar. Es más, no es que no podemos olvidar, tenemos que tenerlos presentes todo el tiempo. Son 4 personajes: Diderot, Rousseau, Voltaire y Montesquieu. Los masones tienen una estrategia de trabajo, que se dice en latín, esto me lo enseñó un obispo de los buenos, hace unos años: solve et coagula. Solve et coagula significa disolver, desarmar, derribar y después rearmar. Como coagula, como coagular, volver a formar. Solve et coagula. Ellos no destruyen y ahí lo dejan. Ellos destruyen y después con los restos, con lo que quedó o con lo que es periférico, arman lo suyo. Y esto es lo que hicieron estas personas. Diderot niega la existencia de Dios. Anterior a Marx, 100 años antes. Niega la existencia de Dios porque dice que los masones son naturalistas. Niegan el orden sobrenatural. Niegan los milagros, niegan la encarnación del verbo, niegan todo lo sobrenatural. Ellos son naturalistas. Lo que está, lo que veo, lo que toco es lo que existe. Lo que no es de la naturaleza no existe. Y Diderot dice, Dios no está en la naturaleza. Por lo tanto, Dios no existe. Solve, es decir, desarmar. Rousseau es el destructor del orden social cristiano. Del orden social y político. Rousseau es político, contractualismo. El poder viene del pueblo, no viene de Dios. Destructor del orden social cristiano. Voltaire es el destructor del orden religioso. Yo creo que es el peor de todos, ¿no? A la iglesia la llamaba la infame. En sus cartas, las cartas de Voltaire, cada vez que nombra a la infame es la iglesia. Y cuando nombra, no tuvo mucha creatividad, y a Jesucristo lo nombraba como el infame. O el perro. A veces lo cita como el perro.
Cuando habla del perro es Jesucristo. Terrible, ¿no? Ese es Voltaire. ¿Y el cuarto quién es? Montesquieu. ¿Quién es Montesquieu? Es el que rearma, el que coagula un nuevo orden social. La república con poder ejecutivo, legislativo, judicial, ya está, nos sacamos de encima las monarquías, nos sacamos de encima las monarquías de derecho divino, las que venían todavía de la prédica de San Pedro y San Pablo, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, todo eso al diablo, y entonces se forma la nueva república liberal con la división de poderes que crea, inventa, bueno, en realidad no lo inventa, lo toma un poco de la República Romana, ¿no? Le robó un poquito la idea, Montesquieu. Así que bueno, había dicho que iba a ser breve, el origen se fue un poquito largo. Pero bueno, creo que quedó claro cómo, de dónde vienen y qué hacen. Vamos con los principios. Son 11 los principios masónicos. Yo les voy a pedir un esfuerzo mental. Ustedes ubíquense intelectualmente, mentalmente, ubíquense en el siglo XVIII. Porque esta gente escribió esto en el siglo XVIII. No piensen en las repúblicas actuales, modernas, como la Argentina, como Francia, como Estados Unidos. No piensen en lo que es el mundo hoy. Piensen ustedes el antiguo régimen, monarquía de derecho divino, el rey reina porque Dios es un emisario de Dios, es un ministro de Dios. Pongan en su cabeza toda esa mentalidad. A esa mentalidad, ahora párenle una persona que le explica estos 11 principios y van a ver esto es el choque que se produce. Otra que la fusión del átomo. Y lamentablemente, después van a ver, que este es el último esfuerzo que les pido intelectual, es que viendo lo que era el siglo XVIII, viendo lo que ellos propusieron, ver en qué quedó. Lamento decirles que triunfaron en los 11 principios. Se los adelanto ya para que la decepción no sea tan fuerte. Se triunfaron en todo, en todo. Yo estaba más o menos preparando algo de material para esta charla y fue todo el tema del aborto esta semana, y veía las proclamas de los abortistas. Son proclamas masónicas. Son proclamas masónicas. Esas pobres chicas que gritaban por la calle, capaz no tienen ni idea de nada, pero el que les metió, el que les lavó la cabeza, tiene un objetivo claro y es masónico, no hay ninguna duda. Bueno, vamos al punto. Primer principio, principio de la fuerza superior. Ellos no son ateos, ¿eh? Los masones no son ateos. Un ateo puede hacerse masón, lo admiten, pero no es necesario ser ateo para ser masón. Es más, ellos prefieren que sea religioso, por el tema de inmiscuirse, ¿no? Si no quedan afuera. Para ellos Dios es el gran arquitecto del universo, es el que creó toda la naturaleza. Como niegan el orden sobrenatural, este arquitecto no hizo nada sobrenatural. Es decir, no salvó a la humanidad, no hubo un redentor, no hay cielo, no hay infierno, no hay premio, no hay castigo, no hay pecado original, no hay nada, hay naturaleza. Somos como cucarachas. Vivimos, nos desarrollamos y nos morimos. Eso es el orden natural. Sin trascendencia, sin noción de Dios, sin religamiento con la divinidad. Entonces, creen que existe un arquitecto, creen que hay un creador, pero que ese creador creó solo la naturaleza, porque lo sobrenatural no existe. Principio del libre pensamiento. Libertad ilimitada de creer lo que se quiera, como se quiera o no creer nada. Siglo XVIII. Libertad de pensamiento, siglo XVIII, cuando existía la Inquisición, cuando existía el Índex. El Índex que existió hasta 1965. ¿Saben lo que era el Índex, no? El índice de libros prohibidos, que el Papa decía, este libro, los cristianos, esto es veneno, esto no pueden consumir los cristianos porque los envenena, es daño para su alma, este libro está prohibido. En el 65 se elimina el Índex y ahora se puede leer cualquier cosa, ¿no es así? Bueno, cada confesor te dirá si por eso no podés, pero eso ya depende ahora de cada uno. Libertad de creer lo que se quiera. 3. Principio de tolerancia mutua. No se puede imponer dogma ni exigir servilismo espiritual a nadie. Yo no te puedo decir, mirá, cree en Jesucristo,
porque Dios te va a salvar, tenés un alma, ese alma está llamada a la santidad, tenés que ir al cielo. No, eso es violar la libertad religiosa, en este caso tuya, si yo te hablo en estos términos. Aún dentro de la iglesia hoy hay un gran movimiento en contra a favor de esta tolerancia y en contra del proselitismo. Yo digo, miles de misioneros que han muerto en América, en Filipinas, en África, entregando su vida, que eso los han comido vivos algunos, los indios, y entregaron su vida por nada, porque en realidad estaban haciendo algo que Dios no quería. Eso de convertir, eso está mal. ¿Se dan cuenta, no? Hoy cualquier persona, cualquier católico que hace militancia es un fanático y se lo silencia inmediatamente. ¿Por qué? Porque no admite la tolerancia masónica. Déjame que yo, indio del Formosa, déjame que yo muera con mis creencias. No tenés derecho a venir a venderme tu religión. O sea, Pío IX decía, son libertades de perdición, porque es como diciendo, déjame irme al infierno solo, que yo me quiero ir al infierno, no vengas a molestarme con eso de la salvación. ¿No? Es terrible, es terrible. Principio de la autonomía de la razón. El hombre debe actuar según su propia razón y conciencia. La medida de nuestro actuar es nuestra propia conciencia. ¿Eso qué significa? Que yo me digo a mí mismo qué es lo bueno y qué es lo malo. Y no admito una revelación divina que te dice, mentir está mal, robar está mal, no honrar padre y madre está mal. No, eso son supersticiones. Para los masones, fíjense que una típica palabra masónica es tratar a los católicos como supersticiosos. Eso es un latiguillo permanente durante 200 años. La superstición, Voltaire hablaba de las supersticiones del catolicismo, ¿no? Principio de libertad de culto. Obviamente, si hay tolerancia, si no hay una religión verdadera, si todos tienen derecho a pensar como quieran y yo no puedo a vos convertirte, misionarte, porque eso es afectar tu libertad, entonces obviamente tiene que haber libertad de culto. Cada cual puede, yo creo en Jesucristo, vos crees en la inmortalidad del cangrejo. Y bueno, cada cual en lo suyo y en paz. Después, bueno, se verán los resultados, ¿no? Principio de libertad de conciencia. Cualquier coacción o influjo externo, físico o moral para orientar el pensamiento del individuo es considerado un atentado contra el derecho. Es algo parecido a lo que hablábamos recién. Principio de indiferentismo religioso. Esta sociedad creada por la masonería hace que no exista una verdadera religión. Como hay libertad y todas son válidas, todos los caminos llevan a buen puerto, entonces el ambiente tiene que ser naturalmente indiferente, naturalmente neutro, cosa de que todo el mundo haga lo que según su conciencia debe hacer. Eso lo toman... Sí, cómo no, un segundito que termino la frase. Eso lo toman un poco los protestantes cuando bautizan a los chicos a los 15, 16 años, porque se remiten a esto. Bueno, Lutero es un antecesor de los librepensadores franceses, ¿no? Sí. No, es increíble porque ellos no lo aplican, porque están influyendo, están haciendo la misión. El liberalismo y la masonería tienen una gran paradoja. Claro, ¿Cuál es la paradoja? Hay libertad para todo, menos para no ser masón. Exactamente. Todos tenemos todas las libertades del mundo, pero no para no ser liberal o para no ser masón. Están explicando a sí mismos. Sí. Es un dogmatismo contra los dogmas. Es el dogmatismo contra los dogmas. No, es una paradoja. Es un sinsentido, ¿no? Bien. Seguimos. Principio del Estado neutro. Nosotros que siempre hablamos de la confesionalidad católica del Estado, el bien común que Santo Tomás de Aquino proclamaba, no era solamente comer, educarse, estar vestido y tener un hospital para curarnos cuando estamos enfermos. El bien común, decía Santo Tomás, era doble. Hay un bien común temporal, que es esto,
y un bien común espiritual, que es que el Estado tiene que proveer lo necesario para que la gente encuentre el camino a su salvación, porque la felicidad celeste llamaba Santo Tomás. Hay un libro, el chiquito, es un opúsculo de Santo Tomás, de Reño, capaz alguno lo habrá escuchado, o de Principum, que en la Argentina prácticamente no está, en castellano no está, está en latín. Yo conseguí una fotocopia de parte de un amigo, del amigo, del amigo, del amigo, de una traducción española al castellano, y el capítulo 13 y 14 del de Reño habla exactamente de lo que es el bien común y cómo la confesionalidad, parte de mi tesis doctoral justamente estaba basada en esto, ¿no? Es la columna principal de la tesis. Que el bien común no es solamente estar satisfecho, haber comido y haberse vestido y haber educado, sino también que el Estado tiene la seria y grave obligación de proveer a la salvación de sus súbditos y no dejarlos hacia la deriva, ¿no? Bien, pero bueno, los masones dicen que no. Entonces te dicen, el Estado tiene que ser indiferente y neutro ante cualquier religión. Es la tesis del agnosticismo moral y religioso del Estado y de sus leyes. Es el extremo laicismo, es lo que propone como corolario la separación de la Iglesia y del Estado. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se viene? Terminamos con el aborto y no sé si al terminar, capaz antes de que termine lo del aborto ya empieza, porque ya hay pañuelitos naranjas, ¿son? Naranjas son, ¿no? Ahora está la moda de los pañuelos. Pañuelitos naranjas de separación de la Iglesia y el Estado, ¿no? Sí, qué cosa. En el Congreso hay un tremendo cartel puesto que dice los curas a trabajar. Ah, sí, mírate. Así, tremendo cartel. Donde está el molino, una bandera enorme que ocupa todo el frente. Es lo que se viene. Pero ¿sabes lo que ocurre? Digamos, nosotros somos toda gente grande, gente que hemos leído, que conocemos la vida. Esto viene de un entente, de un cerebro internacional que lo va manejando en distintos países. Ahora sale el aborto en México. ¿Qué es lo que pasa? Es como un hongo que va creciendo y se difunde solo. Esto está manejado desde un centro de poder. Desde un centro de poder. Aborto en Argentina, se habla en Perú bastante, en México, que se los quieren comer crudos, porque los mexicanos son más aguerridos que nosotros. El argentino es muy liberal, es muy individualista. Allá va a haber una guerra en serio en ese sentido. Bien, separación de la Iglesia y del Estado, postulado masónico. Principio de enseñanza laica. Ya vamos terminando, ¿eh? Principio de enseñanza laica. La enseñanza debe ser neutra en materia religiosa. Escuela sin religión, escuela sin Dios y sin representantes de Dios. O sea, sin curas y sin monjas, ¿no? El que no está conmigo está contra mí, dice Jesucristo. El que no está conmigo está contra mí. O sea que no hay opciones. No es lícito, válido, optar por sí o por no. La respuesta siempre debe ser sí. Las escuelas hoy, y lamento decirlo, pero las escuelas, incluso muchas escuelas católicas que quedaron en manos de laicos, que las congregaciones o las órdenes religiosas terminan siendo dueños, medios ajenos a todo, y manejadas por laicos, y algunas escuelas religiosas con algún clero progresista, hoy día prácticamente son fábricas de agnósticos. Los chicos de los colegios católicos no salen jóvenes católicos. Eso es lo que quiero decir en dos palabras. Vos decís, tenés jardín de infantes, todo el primario, todo el secundario, tienen 16, 17 años de formación católica, catequesis, misas, confesiones, y cuando salen son abortistas. Yo he visto un sexto año de un colegio católico cerca, yo soy de la zona sur, y la foto de la promoción, todos con el pañuelo verde así. Colegio católico. Bien. Principio de moral independiente. Si no hay revelación, entonces la moral me la enseño yo mismo, y lo que para mí va a estar bien, aunque sea matar. Pero está bien. Si vos no querés abortar, no abortes. Pero no me prohíbas a mí abortar, porque la moral es independiente.
¿Se dan cuenta? La conexión del razonamiento. Y el último, principio de la religión natural. No niegan la religión, reconocen la existencia de Dios, pero tienen una religión básica, con los 2 o 3 principios básicos naturales. Dios existe y el hombre tiene un alma. Punto. A partir de ahí, cada cual toca el instrumento que se le ocurre. Son esos 2 principios básicos. Muy bien. Estos son los principios. Ahora volvamos a lo que les pedí, el esfuerzo. Lo lograron todo. Lo lograron todo. Porque esto eran 11 locuras. Decía Pío IX, Pío IX, delirios lo llamaba. Pío IX lo llamaba delirios a todos estos. Claro, en el siglo XIX, que escribía Pío IX, 1870, 1870 y pico, 60 y pico, sí era un delirio. Hoy se puede hacer una lista de concreciones y tenés 11 tildes, porque se lograron los 11. Y entonces uno llega a hacerse la terrible pregunta, ¿y la cristiandad? ¿Y la cristiandad? Qué lindo sería, Patricia, hacer un día una charla sobre la cristiandad, ¿no? ¿En qué quedó la cristiandad? La cristiandad, la sociedad fundada en los principios cristianos, en las enseñanzas de Jesucristo. Esa sociedad basada en los principios cristianos. ¿Cuándo hay cristiandad? ¿Cuándo hay cristiandad? Cuando las leyes, las instituciones y las costumbres de un país están inspiradas en el Evangelio. Leyes, instituciones y costumbres están inspiradas en el Evangelio. Ahí podemos decir que Cristo reina. En octubre o noviembre, no sé, ¿no? Patri, vamos a hablar de Cristo Rey. Ha sido desalojado Cristo de las naciones. Ha sido violentamente desalojado, ¿no? Y acá están, en esos 11 objetivos que fueron todos cumplidos. Bien, la encíclica, tercera parte, me parece que lo vamos a lograr, de hacerlo en una hora. La encíclica es del 20 de abril de 1884, la encíclica Humanum Genus de León XIII. Él en la encíclica dice, la masonería ya fue condenada por varios papas, Pío VII, Gregorio XIII, Pío IX, pero la gran encíclica en contra de la masonería es esta. Hubo condenas anteriores, pequeños decretos, declaraciones, pero la constitución antimasónica de la Iglesia es Humanum Genus. La pueden bajar de internet, les aconsejo que la lean. No es mire, esto es letra grande, porque yo soy medio ciego. Esto es toda la encíclica, sí, se lee en una tarde tranquilamente. Y tiene una riqueza. Lo que pasa es que últimamente no se lee el magisterio tradicional, se lee el magisterio nuevo y se olvida mucho el magisterio tradicional, ¿no? Hay que leer las encíclicas de León XIII, hay que leer a León XIII, Immortale Dei, Libertas, es una profecía, Libertas es una profecía, es profética, Diuturnum Illud, sobre la autoridad del Estado, hay que leer. Bueno, ¿qué dice el Papa? Miren con qué frase empieza la encíclica, textual. Cito, el humano linaje, después que por envidia del demonio se hubo para su mayor desgracia separado de Dios, creador y dador de los bienes celestiales, quedó dividido en 2 bandos, diversos y adversos. Uno de ellos combate asiduamente por la verdad y la virtud, y el otro por cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. ¿Qué está diciendo aquí León XIII? Está tomando la idea de San Agustín. Si alguno ha leído La ciudad de Dios, de San Agustín, esta es la tesis principal de la ciudad de Dios. Hay 2 amores, construyeron 2 ciudades. Satanás dirige un ejército y Jesucristo dirige el otro ejército. Y esos 2 ejércitos están en pugna desde el principio de los tiempos. Yo cuando esto lo explico a los jóvenes en la universidad, les digo,
¿Se acuerdan cuando éramos chicos y jugábamos con esa soga? ¿Cómo es que se? Nunca me acuerdo cómo se llama. Que es un grupo que tira de una punta y el otro grupo tira cinchada. Es una cinchada. Y toda la historia de la humanidad transcurre en esta cinchada. A veces tiran más los de este lado y entonces parece que es todo más oscuro, más negro. Son esas épocas de la historia donde parece que el infierno se está tragando a la tierra, la Revolución Francesa. Y otras en que parece que Jesucristo y sus huestes son las que dominan la situación. No sé, siglo XIII, las glorias de la Iglesia y de la cristiandad. Y toda la historia, obviamente van a ganar los buenos, es decir, al final mi corazón inmaculado triunfará y las puertas del infierno no prevalecerán. Pero mientras tanto hay que seguir cinchando. Nadie nos libra de seguir cinchando, ¿eh? Y tiran fuerte, y tiran fuerte. Para mantener al menos la soga tensa, hay que hacer mucha fuerza. Entonces, toma a San Agustín y esa idea. Y nos explica el Papa qué es la masonería. Dice, maquinan abiertamente y en público la ruina de la Santa Iglesia. Estoy leyendo al Papa, ¿eh? Y esto con el propósito de despojar a los pueblos cristianos de los beneficios conquistados por Jesucristo nuestro Salvador. Revolución Francesa. Es nuestro deber indicar el peligro y señalar los adversarios y resistir en todo cuanto podamos. ¿Cuántas anticuerpos tiene hoy la Iglesia? Estamos medio flojos de antibióticos, ¿no? Estamos medio flojos de anticuerpos. Los glóbulos blancos nos están comiendo vivos. La Iglesia no tiene anticuerpos. Ojo, tengo que reconocer que lo que vimos esta semana, de toda esa gente abajo de la lluvia, luchando por la vida, eso a mí me dio esperanza. Lo dijo hasta Antonio Caponetto, que en su último artículo, después sí empieza a dar leña como siempre, pero en las primeras líneas, festeja y celebra que esta gente y lo ve bien haber celebrado el triunfo de la vida. A mí me dio como un toquecito de esperanza. Digo, no está todo perdido. No está todo perdido. 500 micros en todo el país para juntarse en distintas ciudades, no solo en Buenos Aires, ¿no? Movilizando gente. No está todo perdido. Estamos dormidos, pero no muertos. Estamos dormidos, pero no muertos. Interesante, ¿no? Aunque a veces a uno le da la impresión de que estamos más muertos que... ¿no? Porque si esto ya no reacciona más. Pero, ¿viste? Uno sopla un poquito la ceniza y abajo hay brasa todavía. Hay brasa. Bien. Dice el Papa, esta sede apostólica denunció y proclamó abiertamente que la secta masónica, constituida contra todo derecho y conveniencia, era no menos perniciosa al Estado que a la religión cristiana, y amenazando con las más graves penas que la Iglesia puede emplear contra los delincuentes, prohibió terminantemente a todos inscribirse en esta sociedad. Para el antiguo Código de Derecho Canónico, el que hizo San Pío X, era causal de excomunión la pertenencia a la masonería. Con el nuevo código ya no es más, en el código no figura. En el código del 83, el de Juan Pablo II, ya no figura la masonería como causal de excomunión. Pero el cardenal Ratzinger, que en esa época era el prefecto de la Sagrada Congregación para la defensa de la fe, para la doctrina de la fe, y sancionó un decreto por el cual la pertenencia a la masonería es causal de excomunión. O sea, como que se ve que había en la curia distintas posiciones. Entonces ganaron, para el código ganaron los que querían sacar a los masones como excomulgados, pero Ratzinger se los metió por un decreto, ¿no? Sí, del año 83, ya te digo, 26, mirá, el código es del 1 de noviembre del 83, y el Papa el Papa, que después fue Papa, es del 26 de noviembre. Es decir, lo vio al toque, lo vio al toque. Por ahí tenía la fecha. A ver si la encuentro. Acá está. 26. El 1 de noviembre entra en vigencia el código. Y el 26 de noviembre del mismo año
Ratzinger, como prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, le manda la condena. Rapidito. O sea, cosa que se nos hagan masones todos los pibes. No se nos hacen porque no se anotan, pero actúan como si fueran. Porque ya tienen lavada la cabeza. Bien. Después el Papa nombra países en los que los mismos gobernantes actuaron en contra de la masonería. Porque hubo defensas, hubo países que dijeron, no, che, esta gente viene con ideas raras, con cosas que están fuera del orden cristiano de la sociedad, y miren cuántos países han legislado en contra de la masonería. Esto para 1884, hoy creo que no hay en ningún país. Lo que quedaba era España, que tenía la condena de la masonería, pero desde que llegó la democracia a España se borró toda esa legislación, ¿no? Holanda, Austria, Suiza, España, Baviera, Saboya y en algunos estados italianos. Interesante, ¿no? Condenas. No siempre ni en todas partes lograron el deseado éxito sus cuidados próvidos y paternales, habla de los católicos, ¿no? Y esto, o por el infringimiento y astucia de los afiliados a esta iniquidad, o por la inconsiderada ligereza de aquellos a quienes más interesaba haber vigilado con diligencia. Acá le está pegando un palito a los obispos. ¿Qué le está diciendo el Papa a los obispos? ¿Escucharon la última frase? Lo dije medio de corrido, ¿no? O por la inconsiderada ligereza de aquellos a quienes más interesaba haber vigilado con diligencia en esta cuestión. Es decir, como que los obispos dejaron, no importa, qué sé yo, y le coparon la iglesia, ¿no? Así que en espacio de siglo y medio la secta de los masones ha logrado unos aumentos mucho mayores que cuanto podía esperarse. Han llegado a todas las clases sociales y parece haberse hecho casi dueña de los estados. Los 11 principios están en aplicación totalmente. Hoy decir que un principio de estos es incorrecto es para tener un problema judicial incluso. Para tener un problema judicial, ¿no? Y entonces después habla, el Papa, no voy a leer toda la encíclica, pero después quiero sí comentarla, habla de cuáles fueron los logros que la masonería tuvo en el mundo moderno. Y hace mucho hincapié en la cuestión de lo secreto. Dice, hay varias sectas, porque ustedes fíjense que la charla es masonería y otras sectas, o sociedades secretas y la masonería. Dice el Papa, y esto es muy interesante, dice el Papa que la masonería en sí no es una sola secta, sino que es un conglomerado de asociaciones en las que muchas van y vienen, abrevan y se independizan y vuelven. Es como si fuera un enjambre que va recorriendo el tiempo y se le van sumando distintas asociaciones que, si bien no son masónicas en sí mismas, sirven a los fines masónicos. Una vez un sacerdote había dicho, yo no tengo pruebas de esto, no lo hago como una afirmación, pero sí puedo hacer el comentario de lo que dijo, que el Rotary Club y el Club de Leones participan de la metodología masónica. No son masones, pero como que son una sucursal, algo que deriva de ellos. ¿Será verdad? ¿No será verdad? No lo sé. Una pregunta. Sí. ¿Los caballeros de Colón en Estados Unidos son masones? No lo sé. Después está la masonería blanca, tengo entendido. ¿Masonería blanca? ¿Qué lo llama masonería blanca? Porque esa fue una de las acusaciones que le hicieron a Escrivá de Balaguer en los años 40, 50, que le decían al Opus Dei que era la masonería blanca. Fue la única vez que escuché el término masonería blanca. No, yo lo escuché de parte del doctor Freitas Guimaraes, Emery, Que seguro sabe mucho más que yo. La masonería blanca, que era una sociedad, digamos, aparte, y en Estados Unidos están los caballeros de Colón. Sí, los Illuminati. Pero hay una duda al respecto, si son... Bueno, es lo que dice el Papa. Es decir, son grupos que son como adheridos
sin ser propiamente ellos 100%, pero como que son simpatizantes y están ahí y abrevan y se alimentan de ellos, ¿no? Los que fundaron los Estados Unidos de Norteamérica eran todos masones. Los padres fundadores, como dicen ellos los americanos, los padres fundadores eran todos masones. ¿Y de qué? Y de la rama de los Illuminati, que es una rama política de la masonería. Ahí tiene, la masonería blanca que dice usted, los Illuminati que digo yo, son todos grupos, son grupos distintos. No todo es el Oriente francés o la aceptada masonería inglesa. Son Es como ahora el terrorismo, que en realidad no es... como células tienen. Claro, Como, son individuales, sí, actúan sí. con la ideología principal, Sí, pero sí. actúan como individualmente. Y son como brazos ejecutores del... Por eso no se los puede combatir, Sí, no, sí, no sí. responden a nadie en realidad. Y bueno, y esto es lo que dice el... Sí, señor, ya. Esto es lo que dice el Papa, que al ser secreta es difícil combatirlos, porque es difícil encontrarlos. Sí. Respecto a Rotary, en el año 93, tenía 32 años, fui precandidateado por el de mi barrio Barracas a una estadía de 30 días en República Dominicana, propagando las bondades. Termine la conferencia después. Ah, bueno. Como quiera. Bueno, ¿cómo es la respuesta de él? Y después... Sí, continúen, por favor. ¿Cómo? La mejor de buena voluntad. Sí. Y creo que la pregunta que decidió mi no aceptación como candidato fue: ¿estaría a 30 días con un homosexual como compañero de Ah, bueno. misión? Sí. Creo que la cara que puse me echó. Ah, ¿eso se lo propusieron a usted? ¿Le dijeron así? Me preguntaba, ¿se bancaría a 30 días con un homosexual y compañero? La cara que puse creo que me echó la candidatura automática. Bueno, sigamos. Se ocultan, dice el Papa, en las tinieblas. Y ese secreto es secreto hasta para adentro mismo, porque la masonería tiene 33 grados. Y lo que hace, los grados superiores conocen todo, pero los grados inferiores no conocen lo que hacen los grados superiores. Es como que uno va creciendo en la masonería y escalando distintas posiciones, y entonces sí va conociendo el secreto del primer grado, del segundo grado, del tercer grado. Pero el que está en tercer grado, o que pertenece al tercer grado, no sabe qué pasa y cuáles son los secretos del quinto. Los que se la saben todas son los 33, que son los que llegaron a la cúspide, ¿no es así? Y castigan hasta con la muerte la difusión o la violación del secreto. Hasta con la muerte. Y hay atentados a la vida que son típicamente masónicos, los que le cortan las manos, por ejemplo. Eso es típico de los masones. Matan a una persona, pero al servidor le cortan la mano, una o las dos manos, ¿no? El famoso, eso me lo enseñaba mi abuela, mire usted, estoy hablando hace 50 años atrás. Mi abuela me decía que los masones... No se escucha. ¿No se escucha? Bueno, hablo más fuerte. Que una forma de que matan los masones es clavando un puñal en la espalda y dejando el puñal. Eso me contaba mi abuelita, yo era una criatura, media macabra mi abuela, pero bueno, decía que... Son los macabros que Sí, bueno, pero la chiquito, abuela. sí, bueno. Y dejaban el puñal puesto, porque ese era el sello de que lo había matado la masonería, ¿no? Impresionante. Bien. Tienen una ciega y absoluta obediencia a sus jefes, y en caso de rehusarse a esa obediencia, sufren los más duros castigos. Su objetivo es destruir hasta los fundamentos el orden religioso y civil fundado por el cristianismo. Más o menos esto es lo que ya veníamos diciendo, y entonces el Papa directamente va a la doctrina masónica. ¿Cuál es la doctrina masónica? Está basada en el naturalismo. ¿Qué es el naturalismo? El naturalismo es la creencia o la posición filosófica que niega la existencia de lo sobrenatural. Hay naturalismo aún dentro de la Iglesia Católica. Ese sacerdote que en un sermón le dice a usted, en las bodas de Caná no se convirtió el agua en vino.
Eso lo escuché yo, ¿eh? No se convirtió el agua en vino. Lo que pasa que el vino se había acabado y las tinajas eran tan porosas que le había quedado mosto, le había quedado, el vino era un vino ordinario, de aquello, no era el vino de hoy, que había quedado un montón pegoteado así en la tinaja, que cuando Jesucristo le hace echar agua, se enjuaga y era un vino más suave. Hay otro que es asqueroso, pero lo voy a contar igual. Otro sacerdote en un sermón. El ciego, que Jesucristo hace barro con la saliva y le pone en los ojos, ¿y ahora qué ves? Y veo gente como árboles o como bultos. Y vuelve a hacer más barrito con saliva, le vuelve a tocar los ojos, ¿y ahora qué ves? Sí, ahora veo todo, ¿no? ¿Cómo lo explicó este sacerdote? Dijo, lo que pasa que ese muchacho tenía una lagaña, un asco, yo reconozco, de nacimiento. Y entonces lo que hizo Jesucristo con la saliva y el barro fue como una crema exfoliante, ¿no? O sea, le limó la lagaña, se la sacó y entonces el tipo pudo abrir los ojos y ver. Jesús no camina sobre las aguas, es mentira, sí, es imposible. ¿Quién de nosotros camina sobre las aguas? Existe solo lo natural, lo sobrenatural no existe. Lo que pasa es que en determinada época del año el mar de Tiberíades baja y uno puede ir caminando en ciertas partes. Hay charcos, pero puede ir más o menos caminando. Claro, lo que no explica es cómo es que Pedro se hunde. Porque había profundidad, si Pedro se hunde y Jesucristo lo saca. ¿Eh? Justo, había un pozo ahí, ¿viste? Cayó en el pozo. ¿Viste? Bueno, Jesús no resucitó. Sacerdote, ¿eh? Sacerdote. Jesús no resucitó. ¿Y saben quiénes son los peores? Son los curas viejos. Son los curas viejos. Los chicos, los curas más jóvenes no son así. Son esa gente de 70, 80 años que tienen toda la teología revolucionaria de la década del 70. Les quedó y lo siguen repitiendo. Jesucristo no resucitó. Tuvo una especie de catalepsia y vuelve a la vida 3 días después. Lo escuché también en un sermón. Sí. Ustedes preguntarán dónde va a misa, ¿no? Pero bueno, casi todo el mismo cura lo escuché. Este es el naturalismo. Este es el naturalismo. No creer en la existencia de lo sobrenatural. ¿Y qué creen ellos? Porque al no creer en la existencia de lo sobrenatural, fíjese usted el efecto nocivo que tiene sobre el ser humano. Al no creer en la existencia de lo sobrenatural, no es solamente no creer en los milagros, eso es una parte. No creer en la encarnación. Es el dogma principal de nuestra fe. Dios se encarnó para salvarnos. No, eso de la encarnación no, porque tampoco hubo un pecado original, porque el hombre es bueno por naturaleza. La naturaleza humana es buena y no está herida por el pecado. Por lo tanto, el hombre tiene que vivir sin culpa, porque todo lo que hace está bien. El hombre, eso es Rousseau, el hombre es naturalmente bueno, el buen salvaje de Rousseau, ¿no? Y eso los masones lo usan y es lo que se hace, lo que se habla hoy dentro de muchos ámbitos. Freud, el psicoanálisis, ¿a qué lleva al hombre? A liberarse de la opresión. ¿Quién te oprime? Papá y el cura. Todos terminan alejándose de la iglesia. Católicos que hacen psicoanálisis terminan alejándose de la iglesia. Y tengo casos con nombre y apellido. Y todos terminan peleados con los padres. Porque vos me arruinaste la vida, viejo. Sí. Entonces, acá está la simiente de toda esta gente, ¿no? Bueno, yo creo que ya podríamos ir redondeando, ¿no? No hablan del Mesías. Ellos hablan de un Dios arquitecto que creó la naturaleza y nada más. Ellos no hablan de redención. Los naturalistas no creen en la redención. Porque la redención en sí es un dogma sobrenatural. Ellos van en contra de todos los dogmas, ¿no? Lo que tienen de bueno es que para ellos no hay herejes. Como no hay dogmas, entonces nadie es hereje. Somos todos contentos, felices y buenos. Sí. Y al no creer en el pecado original, no creen en la maldad del hombre. Eso es terrible. Eso es terrible porque es la madre de todos los vicios. Haga lo que haga. Y si lo puedo hacer, si Dios me dio el sexo para que lo disfrute. Como dicen los psicólogos, vos tenés que lograr ser feliz nada más. Tu único objetivo es ser feliz.
y la mortificación, el sacrificio para ir al cielo, la santidad. Vos tenés que ser feliz. ¿Se acuerdan la película La vida es una sola? ¿Se acuerdan la película La sociedad de los poetas muertos? Carpe diem. Aprovecha el día. Mañana estás muerto y no sabes lo que te va a pasar. Aprovecha el día, disfrutá, gastá todos los cartuchos hoy porque no sabes mañana. Porque vida hay una sola. Vida hay una sola, ¿no? Naturalismo puro. Bueno, acá más o menos habla de los mismos principios que yo había hablado antes. Perdón, una duda. Sí, cómo no. La revolución de 1688 en Inglaterra Sí. fue masónica también. Los masones ya estaban vivitos, porque en 1666 ya tenemos ahí me parece que fue, ahí que no sé, no me animo a decirlo, es la que decapita a Carlos, ¿no? Al rey Carlos. No me animo a decir si fue obra de la masonería, pero que capaz dieron ideas, es muy posible. Es muy posible. Porque ellos, fíjese que ellos se organizan, pero bien y fuertemente en el siglo XVIII. En el siglo XVIII son un ejército en batalla. Son un ejército en batalla. Cromwell 1680, a partir de ahí. Cromwell 1680. Sí. Por la decapitación de Carlos I. Carlos I, lo que estaba diciendo el señor. Es lo que hoy conocemos. Es así a partir de esa fecha. Esa Y ya ahí estaba actuando. no le quepa la menor. Ah, bien. Yo no tenía el dato, por eso le decía que no sabía. Pero que estaban inspirados, casi seguro, ¿no? No Sí, le sí, quepa la sí. menor duda. Se produce un desplazamiento, yo lo voy a decir ahora. Ah, bien, bien. Se produce un desplazamiento de la aristocracia inglesa y es sustituida por una oligarquía financiera. Ah, sí. Que es la que se encarga del poder y la masonería. Carlos I como se llama, y Cromwell, a partir de ese momento. 1680. Muy bien. ¿Y qué dice después? ¿Cuáles son los remedios? Ya dando fin a nuestra charla. ¿Cuáles son los remedios que propone? Miren ustedes qué interesante los remedios que propone el Papa. Primero, la formación. Debemos formarnos. Debemos conocer la doctrina de la Santa Iglesia. Esos son los anticuerpos. Esas son nuestras defensas. Nuestro sistema inmunitario. Si no estamos bien formados, nos pueden llevar de la nariz y hacernos creer cualquier cosa. Entonces, primero que nada, formación. Y después, le vuelve a tirar las orejas a los obispos. Es la obligación de ustedes de formar a la juventud y no permitir. El Papa habla de dos grupos sociales que es muy interesante. 1880, los jóvenes y los obreros. Dice, porque son los más débiles. El obrero porque en su pobreza, capaz por ignorancia, y los jóvenes porque quieren todas las novedades, les gusta todo lo nuevo, ¿no? Entonces el Papa pone el acento allí en cuidar a los obreros, a los obispos le pide, ¿no? Y cuidar a los jóvenes. Y entonces le da, que yo esto no lo sabía, me enteré cuando leí la encíclica, le da la misión de custodiar a los cristianos contra los masones, ¿saben a quiénes? A los terciarios franciscanos. Miren qué interesante. Dice que se fomente y se propague con toda diligencia la Orden Tercera de San Francisco, para traer a los hombres a la imitación de Jesucristo, al amor a la Iglesia y al ejercicio de toda virtud cristiana, como un remedio, ¿no? O sea que los terciarios franciscanos tienen que ponerse a luchar en contra de los masones. Pide que se organicen gremios y corporaciones profesionales con bases cristianas. Ya estaba viendo el peligro del socialismo. Ya Marx ya estaba escribiendo para esta época. Entonces ya veía de que los obreros podían ser captados, si no eran por los masones, eran por los comunistas, que más o menos son medios primos. Entonces ya pone los anticuerpos el Papa. Y después, muy interesante, a la Sociedad de San Vicente de Paúl también le pide que atienda a la juventud, a las familias católicas, para de alguna manera protegerlas de las tentaciones masónicas. Porque los masones van mucho donde hay necesidades y se van metiendo, ¿no? Y de esa manera conquistan. Y cuentan con mucho dinero. Entonces, claro, van a un barrio pobre y arrasan con todo. Llevan ayuda monetaria, ayuda financiera, ayuda material, filantrópica. Ellos todos tienen finalidades filantrópicas. Por eso se hablaba de los rotarios y de los leones. Por eso son filantrópicos, ¿no?
Y si detrás de eso no habría, no lo sé. Yo tuve varias charlas con Patricio Maguire, ya difunto, creo que el principal estudioso de la masonería en la Argentina. Y él afirmaba que sí, que los leones y los rotarios son masones, ¿no? No sé. ¿Y el dinero cómo lo generaba? Y acá lo acaba de decir el señor. Son financistas, o sea, ahí hay mucho dinero. Oligarquías financieras, estamos hablando. La Revolución Francesa fue producto de oligarquías financieras. Porque los que tenían mucha plata, tenían la plata, pero no tenían la sangre real. Y los reyes tenían la sangre real, pero estaban en la lona con el dinero. Entonces dijeron, con la sangre sola no te alcanza. Correte, ahora mando yo. Y las oligarquías financieras son las que fundan la República Francesa. Sí. Sí, me quería hacer una pregunta de opinión, ya que hablamos de masonería y papados y qué sé yo. ¿Cuál es su opinión sobre el Papa Francisco y sobre el presidente argentino? El Papa Francisco, digamos, nada ocurre si Dios no lo permite. Yo estoy seguro que el Papa Francisco lo hace por alguna fin que Dios tiene. Dios tiene mano derecha y mano izquierda, decía el padre Cueno. Cristo roto. Hay cosas que con la mano derecha te acaricia, con la izquierda te pega. Y las dos sirven para salvarte. Francisco a veces parece que fuera una mano izquierda. Dios sabrá. Dios sabrá. Y, perdón, y había una segunda parte de la pregunta. Presidente argentino. Mire, Partido gobernante. yo tenía más Un esperanzas. tsunami de avance de la masonería en este gobierno. Un tsunami. O sea, se desbordó todos esos 11 principios que usted dice. Sí, y con el tema, a mí me terminó de cerrar el círculo con el tema del aborto. Con el tema del aborto a mí me terminó de cerrar el círculo. Yo realmente nunca hubiera esperado esta pertinacia. Porque bueno, ahora salió mal en el Senado y no, el 21 de agosto lo metemos en el Código Penal. Y dicho por Marcos Peña, es decir, que es obra de gobierno. Entonces el gobierno, por más que Michetti esté en contra, por más que Vidal esté en contra, pero el que manda es Macri. Y contradiciendo lo que había dicho antes. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que en una tribuna pública lo dijo? Sí, señor. Sí, no esperaba lo que pasó. En el Congreso de Eucarí, claro, ahí quedaba bien para quedar bien con los curas y los católicos. Alguien levantó la mano recién. Sí, yo quería saber si es bien dicho que estos 11 principios los aplicó dentro de la iglesia lo que se dice modernismo. Totalmente, totalmente. El modernismo es la versión católica de la masonería. El modernismo es el brazo ejecutor de la masonería dentro de la iglesia. ¿Escuchó lo que le dije? El modernismo es el brazo ejecutor de la masonería dentro de la iglesia. Por eso San Pío X lo quiso exterminar, pero bueno, se murió San Pío X. ¿Y ese modernismo tomó la jerarquía en el Concilio Vaticano II, se podría decir? Perdón. ¿Se podría decir que el modernismo tomó la jerarquía después del Concilio Vaticano II? Ya venía de antes, ¿no? Ya venía de antes y estaba hirviendo ahí, la cacerola hervía, y el Vaticano II fue un gran paso. Pero si usted me pregunta mi opinión personal, el posconcilio fue peor que el mismo concilio. El posconcilio fue peor que el mismo concilio. Porque las famosas interpretaciones de los padres conciliares, ahí te meten cualquier cosa que ni siquiera lo dice el concilio. Así que es toda una especie de ensalada. Alguien me había dicho algo. Doctor, una pregunta. Realmente sabemos que la masonería comenzó con la judería, con la cábala. Entonces eso es muy importante decirlo. Hay relaciones entre la cábala y la masonería. De hecho, mucha simbología masónica es judaica. Sí, sin duda. Y dentro de lo que se hablaba recién de las oligarquías financieras, ahí había muchos judíos también. ¿Quiénes eran los que tenían la plata en
en Europa en el siglo XVIII, cuando Francia estaba en la bancarrota. Era la bancarrota judía. ¿Hay relación directa entre la masonería y el sionismo? No lo sé. Ustedes me preguntan como si yo fuera la Biblia de la masonería. Ahora hacemos, le invito a que hagamos un Sí. cierre de la conferencia, un café para poder tener las preguntas y las charlas y empezamos la segunda Es charla. que es muy apasionante, es cierto. Por último, con esto termina el Papa la encíclica y yo termino mi charla. Por último, invoca la protección de San Miguel Arcángel, protector de la Iglesia, y de la Virgen María. El Papa habla de la Inmaculada Concepción. Yo, en este caso, me gustaría esa vocación tan tradicional y tan bonita de la Virgen, que reina de los ángeles y terror del infierno. Porque esto, lo dijo el Papa al principio, no lo digo yo, esto es obra del diablo. Esto es obra del diablo, las hinchadas era, ¿no? Un capitán es Cristo, otro capitán es Satanás. Y detrás de ese ejército está el demonio. Y qué mejor que la Virgen y San Miguel Arcángel, ¿no? Muchas gracias. Gracias.